La parashá de esta semana, Parshas Vayigash, es una parashá con muchísima emoción. En esta parashá tenemos el encuentro entre Yosef y Binyamin, que nos habían visto hace muchísimos años, y entre Yosef y Jacob, que también se habían desencontrado por muchísimos años, 22 años. Entonces es una parashá que genera muchísima emoción en el corazón, y encontramos efectivamente que en los encuentros entre ellos, los vemos, la Torá los describe con encuentros con muchísima fuerza, con muchísimo llanto. Cuando Yosef y Binyamin, los dos hermanos de la misma madre, mismo padre y misma madre, se encuentran, Yosef se muestra a sus hermanos, primero ellos tenían mucha vergüenza, etc., pero en la práctica cuando se abrazan, Yosef y Binyamin, ambos lloran. Cuando se encuentra Yosef con Jacob, Yosef llora, pero Jacob no está llorando. Entonces tenemos que entender qué es lo que ocurre en estos encuentros, por qué Yosef y Binyamin los dos lloran, qué sentido tiene el llanto, para qué sirve, más allá de la emoción. Y en el encuentro entre Yosef y Jacob, ¿por qué Yosef está llorando y Jacob no está llorando? ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué podemos extraer para nuestro servicio a Dios particular, personal, hoy, en cada lugar donde uno se encuentra, en la época actual? Rashi, el comentarista principal, Rav Shlomo Yitzhaki, nos explica de las palabras de nuestros sabios qué es lo que estaba ocurriendo en el encuentro entre Yosef y Binyamin. Más allá de lo normal de la emoción y el llanto, etc., Yosef vio que dos Batei Mikdash, dos templos que estaban en la parte de la tierra de Israel que le correspondía a Binyamin, en el futuro iban a ser destruidos, el primer templo y el segundo templo. Y por eso dice que Yosef lloró al Tzavarav, lloró sobre, entre comillas, los cuellos, como si fuesen plural, de Binyamin, porque hace referencia a dos Batei Mikdash, a dos templos. Por el otro lado, Binyamin vio que en la parte de la tierra de Israel que le correspondía a Yosef iba a estar el Mishkan, el tabernáculo, una vez que acompañó al pueblo judío durante 40 años aproximadamente, entraron en la tierra de Israel y lo asientan en la ciudad de Shiloh. Esta ciudad de Shiloh estaba en la porción que le correspondía, la porción de la tierra de Israel que le correspondía a Yosef. Entonces Binyamin llora por el Mishkan, por la destrucción en la época de Eli a Cohen, en la época de Shmuel, llora la destrucción de este tabernáculo. Entonces tenemos aquí un encuentro y cada uno llora por algo del otro. Yosef llora por los templos en la porción de Binyamin y Binyamin llora por el tabernáculo en la porción de Yosef. La pregunta es, si cada uno de ellos sabía perfecto, por Ruach HaKodesh, con inspiración divina, lo que iba a ocurrir con los dos Batei Mikdash, con los dos templos, con el Mishkan, con el tabernáculo, ¿por qué no lloraron ellos por sus propias cosas? ¿Por qué lloraron por las cosas del otro? Para entender esto tenemos que saber qué significa el llanto, qué representa el llorar. Cuando una persona llora, está aliviando su propio estado anímico. No hay ninguna actividad, o sea, no hay ninguna ventaja ni ninguna solución a lo que la persona está sufriendo con llorar. No estoy diciendo que está mal llorar. De vuelta, esto alivia a la persona. Nuestros sabios explican que las lágrimas, espiritualmente hablando, surgen de Moisre a Moijim. Son las sobras, por así decir, de lo intelectual. Cuando una persona no puede captar y no puede entender lo que le está ocurriendo, la persona llora. Esto es lo que simboliza, de acuerdo a la mística, de acuerdo a la Kabbalah, etc., nuestros sabios explican que esto es lo que simbolizan las lágrimas. La persona está contraída, está oprimida y por lo tanto llora, no tiene otra opción, no entiende lo que está ocurriendo. Pero aquí la enseñanza es muy interesante. Yosef podría haber llorado por su propia destrucción del Mishkan, del tabernáculo. Binyamin podría haber llorado por la destrucción de los dos templos en su espacio. Pero tenemos que saber, dicen nuestros sabios, que es mejor una actividad, una acción, que 1000 suspiros. Es decir, si uno tiene en sus manos lograr un cambio en la situación, el llanto no tiene ningún lugar, no tiene ningún sentido. Ahora, si uno ya hizo todo lo que uno podía, viendo la situación del otro, viendo, por así decir, entre comillas, la destrucción del Beis Hamikdash, del templo del otro, uno lo advirtió como corresponde, uno dijo un salmo, uno rezó a Dios para mejorar la situación de la otra persona y sin embargo la otra persona no mejoró y está, por así decir, destruida, esto simbolizando la destrucción de los dos templos
en la porción de Binyamin, simbolizando la destrucción del Mishkan en la porción de Yosef. Uno ya hizo todo lo que podía por la otra persona, todas las ayudas habidas y por haber, y sin embargo la otra persona no mejoró. Uno se siente tan pero tan mal por la otra persona que llora. En el caso de Yosef y Binyamin, lo que encontramos entonces es que Yosef estaba llorando por las cosas de Binyamin, porque Yosef hizo, espiritualmente hablando, todo lo que podía, por así decir, hizo todo lo que podía para que no se destruyan los templos en la porción de Binyamin, pero en la práctica ocurrió igual. Entonces Yosef lloró, por lo menos para aliviarse a sí mismo, que él hizo todo lo que podía y sin embargo se sentía mal. Y lo mismo ocurre en Binyamin. Binyamin hizo todo lo que podía, espiritualmente hablando, porque esto pasó muchos años después, las destrucciones, y sin embargo no logró nada. Entonces por lo menos se alivió a sí mismo, llorando, habiendo hecho todo lo que podía, todo lo que estaba en sus manos, para mejorar la situación espiritualmente hablando. Este es en el caso del encuentro entre Yosef y Binyamin. Y para nosotros nos enseña, como ya mencioné, que es mucho mejor una actividad. Si uno tiene en sus manos cambiar alguna cosa, pues no hay que llorar, hay que ir a actuar, hay que ir a hacer cosas. Pero en el caso de Yosef y Binyamin, estaban llorando por lo de los otros. El encuentro entre Yosef y Jacob es un poco diferente. Nuestros sabios cuentan, Rashi lo dice también, que Jacob estaba diciendo el Shema. ¿Por qué Jacob no lloró cuando se encontró con Yosef? Porque estaba diciendo el Shema. Estaba haciendo una actividad, una peulá, por así decir. En hebreo se dice actividad peulá. Entonces, Yosef lloró, inclusive nuestros sabios cuentan en el Zohar también, Yosef lloró por el Golus, por el exilio que nosotros vivimos hoy, por la destrucción del Beis Hamikdash. Pero Jacob estaba diciendo el Shema. ¿Por qué? Porque Jacob era el dueño, por así decir, tanto de la porción de Binyamin como de Yosef. Tanto el templo, el Beis Hamikdash, el primer templo, el segundo templo, el Mishkan, anterior al templo, estaban en la porción de Jacob. Jacob no podía llorar. Si él se ponía a llorar, ¿quién iba a hacer algo al respecto? Le pertenecía a él, era su propio trabajo. Entonces Jacob estaba haciendo una actividad. Jacob estaba diciendo el Shema, que el Shema está directamente relacionado con los korbanos, con las ofrendas. Nuestros sabios dicen en la Gemara en Brojois que quien está diciendo el Shema es como que construyó el Beis Hamikdash, como que trajo una ofrenda en el templo. Entonces Jacob no estaba llorando. Jacob estaba haciendo una actividad para resolver las cuestiones a posteriori, por así decir. Y si uno podría pensar que ya estaba decretado que se iba a destruir el Beis Hamikdash, el primer templo, el segundo templo, se iba a destruir el Mishkan también, entonces ¿qué sentido tiene las actividades que uno puede hacer, las peulot? Pues no es así. Cada uno de nosotros tenemos libre albedrío para elegir lo que queremos hacer. Esto está explicado en otros lugares también. Y cada uno de ellos hizo lo que podía, espiritualmente hablando, Binyamin, Yosef, Jacob, lo que estaba en sus manos para mejorar la cuestión. Y después, con el tiempo, cada uno tenía libre albedrío y en la práctica el Beis Hamikdash está destruido, etc. Esto nos enseña que cada generación, dicen nuestros sabios, que no se construye el Beis Hamikdash, el templo, es como si se hubiese destruido. Y cada uno de nosotros tiene que hacerse de sí mismo un templo, de sí mismo santificar su propia vida y entregarla a Hashem, por así decir, a través de la observancia de Torah y Mitzvot. Y tenemos que ocuparnos no de llorar, tenemos que ocuparnos de actuar y de construir nuestro propio templo. Cuando cada uno de nosotros construyamos nuestro propio templo personal, esto va a traer la construcción del templo general, el tercer Beis Hamikdash, el tercer templo, a través de Moshiach, rápido en nuestros días.